Buenas tardes, mi nombre es Janis David Saucedo Marín. Hoy les voy a hablar un poco sobre los contrastes. ¿Qué son los medios de contraste radiológico? Son una sustancia que se suministra al paciente antes de que le realicen la imagen para poder eh, visualizar mejor los órganos, tejidos, entre otros, para saber si están sanos, tienen alguna lesión o tienen alguna patología. Y también se puedan eh, ver o visualizar mejor en la placa o en los cortes como en el TAC. Clasificación de medios de contraste. Se clasifican como negativos y positivos. Los negativos son el aire y el agua, que es el CO2. Y en los positivos se incluye el sulfato de bario y los medios de contraste yodados, que se subdividen en tres grandes grupos. Medio de contraste liposoluble, insolubles y los derivados del ácido triiodobenzoico, que a su vez se clasifican en cuatro grupos. Medios de contraste iónicos monometrados, no monometrados, eh, medios de contraste iónicos dímeros y medios de contraste no iónicos dímeros. Ahorita vamos a hablar sobre las vías de administración de medios de contraste. Se pueden administrar de forma rectal, como varitados y yodados en enema. Lo intravascular, como yodados, gadolinio y ecopotenciadores. En oral, varitados y yodados. Por lo general, siempre se usa más que todos los varitados y los yodados, que es de forma oral. Son los que más se usan. Y también intravascular y percutáneo también. De percutáneo están los yodados y vaginal yodados y sondas especiales y vesical, que es otra vía de administración, en los cuales están los yodados y la soda vesical. La dosis de medio de contraste para exámenes radiológicos. La dosis sugerida en general son de contraste yodados. La dosis habitual en adultos es 1 a 3 miligramos sobre kilogramos, que eso es igual a 150 a 300 miligramos. Y en niños es de 2 a 3 miligramos sobre kilogramos, que es igual a 280 a 300 miligramos. La dosis máxima en los adultos sería de 5 miligramos sobre kilogramos, y en niños 150 miligramos, o sea, 50 kilogramos o más. Esta es una tablita la cual encontré donde ahí está la dosis sugerida para los yodados. Y en el uso de resonancia magnética, eh, que están en los adultos, la dosis máxima sería 0,6 miligramos sobre kilogramos. Y en niños menores de 2 años, en casos excepcionales, 0,2 miligramos sobre kilogramos. Reacciones adversas a medios de contraste. Vamos a comenzar primero por los leves. Esos leves, pues con el tiempo se van calmando, pero solamente aparece como una picazón, una picazón leve, eh, un poco de mareo también, y eso le ocurre al 99% de las personas les ocurre eso, pero con el tiempo se le disminuye, se le pasa. También está el moderado, que significa que es el 1%. Se presenta como urticaria, difusa, edema, broncoespasmo leves y vómito. Esto se debe tratar en el rayos X. También están los graves, que son un poco más extremos y se trata de urticaria generalizada, edema de laringe, hipotensión, broncoespasmos severos o un shock.
Eso ocurre muy rara a la vez. O sea, en un 0,1% de total de las reacciones y necesita intervención lo más pronto posible. No sea que de pronto eh, pueda llegar a una muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria o daño neurológico irreversible. Y eso es todo, compañeros. Muchísimas gracias por su atención y espero les haya gustado. Hola, buenos días, me presento. Mi nombre es Mayra Alejandra Ríos, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y el día de hoy quiero hablarles sobre técnica séptica, principios de venopunción y yelcos utilizados para administración de medios de contraste. La técnica séptica es una técnica que se ha estado utilizando hace muchísimos años para evitar el riesgo de infecciones cruzadas y minimizar el riesgo de infecciones sobre heridas, punciones, laceraciones, curaciones y demás. La técnica séptica tiene ciertos principios que debemos hacer cumplir para poder disminuir este riesgo. Entonces, para la venopunción, para las punciones venosas y arteriales, se tiene una técnica séptica que nos indica que se debe limpiar la zona puncional con solución yodada o alcohol y se hace en forma de espiral de adentro hacia afuera hasta que la zona esté completamente limpia. Posterior a eso, se verifica el calibre de la vena que se vaya a puncionar y se elige el calibre del yelco adecuado. Idealmente para medios de contraste se usan yelcos número 18 o número 20 por la presión que se ejerce sobre la vena para la inyección del medio de contraste. La técnica aséptica también nos indica que debemos seguir unos principios estándares, debemos utilizar guantes limpios o crudos, no necesariamente tienen que ser estériles siempre y cuando vayan a ser solamente para venopunción. Para procedimientos invasivos se indica que todo lo limpio es de la cintura para arriba, que se tienen que usar guantes estériles y que se deben cambiar si se incumple la norma y se bajan las manos hacia más de la cintura. Normalmente en la venopunción solamente utilizamos los guantes crudos, elegimos el calibre de la vena adecuada para verificar que por esa vena nos vaya a pasar el medio de contraste sin ningún problema, que podamos utilizar un yelco idealmente de calibre 20 o 18 para evitar los riesgos de extravasación de la vena. Espero que esta información les haya servido mucho, muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María del Mar Guerrero. Soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad Nacional. En esta ocasión vamos a hablar sobre los enemas, enemas rectales y lo de las ondas de Nelatón en cistografía y Foley tipo bolón. Esto es de imagenología especial. Vamos a explicar para qué se utiliza, vamos a explicar qué tipo de contraste utilizan, las técnicas. Entonces empezamos con la cistografía del Nelatón. Esta es una técnica radiológica que consiste en poner en manifiesto la vejiga urinaria mediante un medio de contraste. Se utiliza la segunda técnica, que es cuando se introduce el contraste directamente a través de una sonda. Se la utiliza para la investigación del reflujo vésico-renal. También para estudios del tramo urinario inferior mediante la cistouretrografía. Al introducir el contraste, para este estudio nos da mayor precisión para lo que necesitamos, para encontrar la patología exacta según la concentración del contraste. Eso es lo que nos permite llegar al punto exacto. Es algo importante que su indicación principal es el estudio del reflujo y del tramo urinario inferior, o sea, la uretra. La preparación, no hay necesidad de preparación así específica, solo que se deja al menor en ayunas unas horas antes al examen. El contraste, se maneja el contraste yodado convencional, dividido entre suero, un 15%,
de solución y un 18% de yodo. Es necesario que haya esa combinación para el flujo. Y se necesita también que todo esté completamente limpio, que esté completamente esterilizado. Y si necesita algún manifiesto de detalle anatómico, debe ponerse mayor concentración. Si necesita un detalle directamente anatómico, es necesario aumentar la concentración de yodo y del suero, de la disolución, tanto en un 25 como al 30%. Todo material nuevamente tiene que estar completamente esterilizado. La técnica se la maneja una vez colocado el niño en la mesa de rayos X y anteriormente practicado la radiografía convencional, la radiografía simple. Se procede a la limpieza y desinfección de los genitales externos, meticulosamente con un antiséptico. Esto es necesario para evitar cualquier complicación en el examen. En ocasiones se puede detectar malformaciones también, como moderado, hipo o episadías, sinequias también. Se procede al sondaje, previamente todo esterilizado, al sondaje vesical con todas las medidas de asepsia, con una sonda recta de alimentación. Es importante también, nunca debe usarse sondas de balón tipo Foley, porque para este examen las sondas de balón tipo Foley, al momento que entra la sonda, cuando ya llega a la vejiga, hay un baloncito que se llena. ¿Para qué? Para evitar que haya movimiento y se salga la sonda. Entonces, para este tipo de pruebas no se utiliza ese tipo de sonda. Vamos a explicar lo que contiene el contraste. El frasco del contraste debe elevarse también para poder trabajar el flujo. El tipo de contraste ya sabemos que tiene suero y yodo con los porcentajes necesarios. Pero para esta prueba es necesario colocar el frasco de contraste al nivel del pubis para que el paciente logre ingresar lo del contraste. Así el niño llore, no hay problema pues por hacerlo, pero es necesario hacerlo de esta forma. También es importante, en el caso de que exista flujo masivo, al fin de entrar rupturas de fornix, a aliciar o provocar reflujo intrarrenal también, se recomienda bajar la altura. Normalmente se la hace a la altura del pubis del niño, pero si ocurren este tipo de casos, es necesario bajarlo. ¿Qué se utiliza en radiografía? En radiología, la radiografía se toma al momento de detectar un flujo. Ahí es netamente donde se la tiene que tomar. La placa misional se practica en la oblicua anterior derecha o por defecto la oblicua del lado del reflujo y con la vejiga vacía para visualizar el uréter terminal. También se determina con una placa postmisional. Si ha existido reflujo masivo, se puede completar con una placa tardía a los 10 minutos para ver el vaciado del flujo completamente. La cantidad de radiación depende de la experiencia del que practica. La técnica debe realizarse prácticamente sin escopia, 0,2 o 0,4 minutos. Esto es necesario para ese tipo de procedimientos. También tenemos lo de la colocación del enema rectal. Este tipo de preparaciones, esta técnica es la más utilizada en urgencias. Es una técnica común. El facultativo es el encargado de indicar el enema a preparar.
aunque en el mercado ya hay enemas preparados, ya están parcialmente, ya están para utilizar, a pesar de que también hay gente especializada, equipo médico especializado para poderlos preparar según el servicio. Se utiliza en peristaltismo, cuya misión es movilizar las heces hacia el recto para ser expulsado, o sea, hacer una limpieza. Pueden estar compuestos también los enemas de limpieza. Empezamos por enemas de limpieza porque es necesario que todo esté completamente en asepsia. Los enemas de limpieza pueden estar compuestos por solución salina, o sea, sal y agua, por glicerina, por aceites, por jabonosos, lactuosa, fosfato, monosódico. Esos pues pueden ser como los más utilizados. La temperatura puede oscilar entre 3 grados entre 30 grados y 40 grados. 37 y 40 grados. El tiempo de retención puede ser de 10 minutos. Y en radiología, el varitado u opaco, lo llamamos el examen. ¿Para qué? Para realizar el estudio radiológico del intestino. Se introduce el enema de bario tras una de limpieza. O sea, se manejan los dos. El enema de bario y el de limpieza. Los dos, ¿por qué? Porque es necesario que todo esté completamente en asepsia para evitar cualquier infección. Muchas gracias.